Ay, qué bien esto. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Hola, aquí haciendo una tarea de química. ¿De qué es? Del átomo y así, pero ahí no le entiendo. ¿No has buscado o algo? Ya lo busqué en libros, lo busqué en internet, pero no, o sea, no. ¿No lo entiendes? No se me pega nada. ¿Tú sabes? ¿Sí? ¿Te lo explico? A ver. Durante los siglos 6 a 4 a.C., en las ciudades griegas surgió una nueva mentalidad, una nueva forma de verle el mundo no como algo controlado por los dioses y manejado a su capricho, sino como una inmensa máquina gobernada por unas leyes fijas e inmutables que el hombre podía llegar a comprender. Fue esta corriente de pensamiento la que puso las bases de la matemática y las ciencias experimentales. El concepto de átomo existe desde la antigua Grecia, propuesto por los filósofos griegos Demócrito, Leucipo y Epicuro. Demócrito, uno de estos pensadores griegos, en el siglo IV a.C., se interrogó sobre la divisibilidad de la materia. A simple vista, las sustancias son continuas y se pueden dividir. ¿Es posible dividir una sustancia indefinidamente? Demócrito pensaba que no, que llegaba un momento en que se obtenían unas partículas que no podían ser divididas más. A esas partículas las denominó átomos, que en griego significa indivisible. Sin embargo, no se generó el concepto por medio de la experimentación, sino como una necesidad filosófica que explicara la realidad. Las ideas de Demócrito, sin estar olvidadas completamente, cayeron en desuso durante más de 2000 años. Mientras tanto, se desarrolló la química, se descubrieron nuevos elementos y se descubrieron las leyes que gobiernan las transformaciones químicas. Precisamente para explicar algunas de estas leyes, las leyes ponderales, Dalton en 1808 propuso una nueva teoría atómica. Según esta teoría, los elementos estaban formados por átomos indivisibles e indestructibles, todos iguales entre sí, pero distintos de los átomos de los otros elementos. La unión de los átomos daba lugar a la variedad de sustancias conocidas, y la ruptura de las uniones entre los átomos para formar nuevas uniones era el origen de las transformaciones químicas. Luego del descubrimiento del electrón en 1897 por Joseph John Thomson, se determinó que la materia se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La parte negativa estaba constituida por electrones, los cuales se encontraban, según este modelo, inmersos en una masa de carga positiva, a manera de pasas en un pastel, de la analogía del inglés plum pudding model o uvas en gelatina. Para explicar la formación de iones positivos y negativos y la presencia de los electrones dentro de la estructura atómica, Thomson ideó un átomo parecido a un pastel de frutas. Una nube positiva que contenía las pequeñas partículas negativas, los electrones, suspendidos en ella. El número de cargas negativas era el adecuado para neutralizar la carga positiva. En el caso de que el átomo perdiera un electrón, la estructura quedaría positiva, y si ganaba, la carga final sería negativa. A partir del experimento de Rutherford, el físico del mismo nombre representó un avance sobre el modelo de Thomson, ya que sostiene que el átomo se compone de una parte positiva y una negativa. Sin embargo, a diferencia del anterior, postula que la parte positiva se concentra en un núcleo, el cual también contiene virtualmente toda la masa del átomo, mientras que los electrones se ubican en una corteza orbitando al núcleo en órbitas circulares o elípticas, con un espacio vacío entre ellos. A pesar de ser un modelo obsoleto, es la percepción más común del átomo del público no científico. Rutherford predijo la existencia del neutrón en el año 1920, por esa razón en el modelo anterior, el de Thomson, no se habla de este. El modelo de Niels Bohr es estrictamente un modelo del átomo de hidrógeno, tomando como punto de partida el modelo de Rutherford. El átomo es un pequeño sistema solar con un núcleo en el centro y electrones moviéndose alrededor del núcleo en órbitas bien definidas. Las órbitas están cuantizadas, por lo que los electrones pueden estar solo en algunas de ellas. En 1916, Arnold Sommerfeld modifica el modelo atómico de Bohr, en el cual los electrones solo giraban en órbitas circulares, al decir que también podían girar en órbitas elípticas. La naturaleza ondulatoria de la materia fue generalizada por Erwin Schrödinger en 1926 y con ello se actualizó nuevamente el modelo del átomo. En el modelo de Schrödinger se abandona la concepción de los electrones como esferas diminutas con carga que giran en torno al núcleo. En vez de esto, Schrödinger describe a los electrones por medio de una función de onda, el cuadrado de la cual representa la probabilidad de presencia en una región delimitada del espacio. Esta zona de probabilidad se conoce como orbital. Bueno, ¿y entendiste? Sí, ya, como que ya me quedó más claro de dónde sale y todo. Pero
Bueno, lo que no entendí muy bien así fue como lo del isótopo, ¿tú sí? ¿Te lo explico? Sí. El modelo atómico ha ido evolucionando desde que en 1800 John Dalton describió el átomo como una partícula indivisible e indestructible. En 1910, Thomson descubrió el electrón y definió el átomo como una esfera dotada de una carga electropositiva en la que se encuentran distribuidos electrones con carga negativa. Un año más tarde, Rutherford dio un paso más al afirmar que el átomo está constituido por un núcleo denso formado por protones alrededor del cual giran los electrones. 2 años más tarde, Chadwick descubrió el neutrón. En 1913, Niels Bohr relacionó la energía de los electrones con sus órbitas. Si el electrón se encuentra en órbitas estables, no pierde energía, pero cuando salta de una órbita estable a otra de distinta energía, emite o absorbe radiación electromagnética.